Según el relato bíblico, en la Biblia se nos relatan que se celebraron 7 Pascuas. La primer Pascua se nos relata, se nos habla en el libro de Éxodo, que es donde se estableció la Pascua, que fue establecida por Dios, pero por mandato de Moisés, como intermediario Moisés. Fue la Pascua que celebró Moisés en Egipto. La segunda Pascua también la celebró Moisés, nada más que ya no en Egipto, sino en el desierto. La tercer Pascua la celebró Josué en la tierra prometida. La cuarta Pascua la celebró Ezequías, el rey Ezequías. La quinta Pascua la celebró Josías, el rey Josías, un rey piadoso. La sexta Pascua la celebró Esdras. Y la séptima y última Pascua la celebró Jesús. Hasta ahí la Pascua fue bíblica. O sea, se celebró de acuerdo a los preceptos establecidos por Dios, de acuerdo a la orden dada por Dios. Pero cuando Jesús celebró la séptima y última Pascua, la abrogó, la abolió, la quitó para siempre y estableció en su lugar un nuevo pacto, que es la cena del Señor, un nuevo mandamiento, el nuevo pacto en su sangre. Entonces, antes del sacrificio de Cristo, celebrar la Pascua era algo bíblico. Celebrar la Pascua hoy es total y completamente antibíblico. Por eso decir felices Pascuas no tiene nada que ver con los principios establecidos por Dios. Suena lindo, sí, como feliz Navidad, feliz, pero no es bíblico. ¿Qué quieren que les diga? No es lo que Dios manda. Yo nunca vi a ninguno de los apóstoles diciéndole a alguien en una carta felices Pascuas. ¿Ustedes lo escucharon alguna vez? ¿Lo leyeron? No, nunca. Entonces, bueno, no, la Pascua tuvo su tiempo, tuvo su lugar, fue un memorial, que ya lo voy a leer, que Dios estableció como recordatorio de aquella terrible noche en la cual el ángel de la muerte pasó matando a todos los primogénitos, desde Faraón hasta la sierva. Pero en los hogares, a donde la sangre estuvo puesta en el dintel y en los postes, la muerte pasó de largo. Y bueno, vamos a leer, vamos a meternos directamente en la lectura. Usted dirá, ¿pero qué? ¿Israel celebró 7 Pascuas? Nada más, no, debe haber celebrado cientos de Pascuas. Nada más que la Biblia nos relata 7, nada más. Bueno, vamos. Éxodo capítulo 22, versículo, vamos a leer del 1 al 7, y después vamos a leer del 14 en adelante. No, perdón, vamos a leer Lucas 22:1, mejor solo, y después del 7 al 20, ¿entendieron? Lucas 22:1, y después sí, mejor, del 7 al 20, para obviar otros detalles. Estaba cerca la fiesta de la Pascua. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Versículo 7 ahora. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí.
Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Bueno, muy bien. Voy a explicar un poquitito estos versículos de manera breve. Voy a hacer simplemente tratar de hacer énfasis en los puntos que más nos importan en este momento, porque todo es importante, pero vamos a hacer énfasis en los puntos que más nos importan. En el capítulo 22 ya el Señor está presto a ser sacrificado. Por eso dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, de la Pascua, en los cuales era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Había un tiempo establecido. Era en el primer mes, en el mes de Abid, ¿no? En el primer mes del año del calendario judío, a los 14 días, se debía sacrificar el cordero. O sea, había un mes y un día establecido para Israel una vez por año, en donde se celebraba la Pascua, ¿no? Y en donde era necesario sacrificar el cordero pascual. Ustedes no sé si saben, pero el mismo día en que Jesús estaba siendo sacrificado en el monte monte de la crucifixión, en el mismo momento el sumo sacerdote estaba ofreciendo el cordero pascual, ofreciendo el sacrificio a Dios, en el mismo momento. O sea que cuando llegó el día en que el cordero pascual era necesario ser sacrificado, también en ese momento la Pascua llegaba a su fin. ¿Por qué? Porque en ese mismo momento que el cordero fue sacrificado, también Jesús fue sacrificado. Es que la Pascua tiene como corazón, por decir así, el centro, el objeto de la Pascua es el cordero, es el sacrificio del cordero. Y ese sacrificio, ese cordero, era una figura del sacrificio que realizaría Cristo como el cordero de Dios. O sea, ese animalito, ese cordero era una figura del verdadero cordero. Sería bueno que algún día por ahí podamos de acá, desde la radio o desde el púlpito, que ya lo hemos hecho, pero ver cómo el cordero permea toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya vemos allá en el capítulo 3 de Génesis, que es Dios quien realiza el primer sacrificio cuando derrama la sangre de un carnero para cubrir los cuerpos desnudos de Adán y Eva, derramando esa sangre. O sea que murió un cordero en vez de ellos. Bueno, no lo voy a explicar ahora, pero llegó los días de los panes sin levadura, en el cual era necesario celebrar la Pascua, sacrificar el cordero. Y ahí estaba Jesús, todavía no había llegado al sacrificio, pero estaba ahí en las puertas. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo que prepararan la Pascua para que la comiesen. Entonces ellos le preguntaron dónde preparaban. Y Jesús le dijo que cuando entraran a la ciudad, le saldría un hombre que lleva un cántaro de agua, que le sigan al hombre que llevaba esas tinajas, ese cántaro de agua hasta la casa, y que le digan al padre de la familia: el maestro dice dónde está el aposento donde he de comer la Pascua. Esto es interesantísimo, porque el Señor, de manera sobrenatural, omnisciente, con todo su poder, siendo Dios, Él puede ver las cosas por anticipado, y ya les dice: vayan a tal ciudad, entren,
vayan a la ciudad, digo, entren ahí en Jerusalén, y cuando vean un hombre que le sale al encuentro con cántaros de agua, síganlo, y en la casa donde este hombre llegare, ahí preparen la Pascua. Y es interesante porque para todo Dios da las solemnes instrucciones. Dios no deja nada que el hombre lo libre a su propio azar, o a su propia imaginación. Dios no deja lugar a la imaginación del hombre para establecer los principios. Cuando Dios estableció la Pascua, le dio las exactas y perfectas indicaciones, que ahora lo vamos a leer en Éxodo capítulo 12, de cómo se debía celebrar la Pascua. O sea, si ustedes quieren saber cómo se celebra la Pascua, cómo se debe preparar, bueno, miren, lean Éxodo capítulo 12 del 1 en adelante, y ahí está todo, en todos sus detalles, explicado. Cuando hablamos de cómo celebrar la Cena del Señor, igual, Dios también, por boca de Jesús y por boca del mismo apóstol Pablo, dejó establecida la forma de cómo y cuándo. No es que lo dejó libre al criterio de cada uno. No es como dicen los bautistas, y discúlpenme los bautistas, pero están total y completamente equivocados, cuando dicen que la Cena del Señor se celebra una vez por mes, que cada uno la celebra las veces que quiera. No, la Biblia es muy clara, dice que cada primer día de la semana los discípulos partían el pan. El otro día también me llamó un oyente de la radio llamado Alberto, diciéndome de que cómo en la Cena del Señor las mujeres no pueden leer un himno, no pueden leer, expresar, cantar un himno, dar el número de un himno, decir cantemos tan himno, cómo las mujeres no pueden orar o leer una porción de la Biblia. Es que la Biblia lo prohíbe, y listo. La Biblia es clara. La Biblia dice cuándo, cómo preparar la Cena del Señor, es clara. Y también dice dónde, donde 2 o 3 están reunidos. O sea, la Biblia es clara, no deja lugar a la imaginación. Es lo mismo que cuando Dios le mandó a Moisés a construir el tabernáculo. Él le dijo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado, como diciendo, no se te ocurra por ningún medio hacer algo de acuerdo a tu voluntad. Haz todas las cosas de acuerdo al modelo que se te ha mostrado en el monte. Éxodo 25:40, Hebreos capítulo 8, versículo 5. O sea, todo Dios lo deja establecido. Por eso Jesús le dice a los discípulos, vayan y sigan al hombre del cántaro del agua. La palabra agua es una figura de la palabra. Es como decir, sigan al hombre del cántaro de agua. Ustedes van a celebrar, van a preparar la Pascua, háganlo de acuerdo a lo que la palabra dice. Vos querés celebrar la cena, querés saber cómo se hace la cena del Señor, seguí al hombre del cántaro del agua. Seguí la palabra, seguí las instrucciones de la Biblia, de acuerdo a lo que está escrito. Y punto, y no te salgas de ahí. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, es claro. Sepa que los que os escribo son mandamientos del Señor. La mujer celebra la cena, se sienta alrededor de los símbolos, participa de la mesa del Señor, participa de todo el poder del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo, pero lo hace en silencio, porque Dios lo estableció así y punto. Por más que usted, Señor, que a usted quiera que la mujer lea un versículo, la Biblia lo prohíbe. Y acá lo que vale no es lo que a usted le parece o lo que usted, que es lo que Dios dice. Lo que Dios dice es lo que importa, no lo que a usted le parece. Sigan al hombre del cántaro del agua. Entonces, bueno, él les mostrará un gran aposento alto. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho, porque siempre se cumple lo que dice el Señor, nada más que somos nosotros los que no queremos obedecer. Los que queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Que en vez de poner un pan ponemos galletitas. Que en vez de poner una copa ponemos copitas. Que en vez de hacerlo con vino lo hacemos con jugo. Algunos lo hacen con galletita. Algunos hasta tienen el atrevimiento de hacer la cena con chipitas. Otros con copitas. Y así rompen todos los principios establecidos por Dios en su palabra.
rompen todos los principios establecidos por Dios en su palabra. Y el hombre hace las cosas de acuerdo a su voluntad. Por eso no hay unidad del espíritu. Por eso el espíritu está entristecido. Por eso rompen desde la figura hasta en lo práctico la unidad del espíritu. Cada uno hace las cosas como quiere. Y entonces ahí se pierde el mandamiento, se pierde la comunión con Dios. Se hacen las cosas y el Espíritu Santo se entristece. Y quedamos solos, sin contar con la presencia del Señor en medio nuestro. Bueno, la cuestión que acá se preparó todo y cuando era la hora, dice, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. O sea, el que primero se sienta siempre a la mesa es el Señor. Es una vergüenza que hay hermanos que siempre llegan tarde. Siempre. No es una vez. Ya es una costumbre. Usted dirá, ¿por qué, Daniel? Y porque hay cosas más importantes. Porque siempre, si no es una película, es la casa, es la ropa, es el trabajo. Siempre hay algo. Siempre hay algo más importante que cumplir con el Señor. El tema de celebrar la cena es algo muy importante. Porque nosotros nos sentamos a la mesa del Señor. Y si el Señor es puntual, dice que cuando él a la hora se sentó, ¿quién se sentó? El Señor. Porque el Señor es el que primero llega. Y nosotros tenemos que llegar antes de que comience la reunión. Cuando era la hora. Por eso uno siempre dice, hay una suma de montón de cosas que llevan a uno a alejarse, a uno a enfriarse, a uno a apartarse. Es una suma de cosas. Cuando uno no está en comunión con Dios, cuando uno no participa de la cena del Señor, cuando uno no está en comunión, al no estar en comunión está oyendo la voz, no de Dios, del diablo, de los demonios. Cuando uno no está en comunión, toma decisiones que son humanas, no divinas. No está presente primero el Señor. Por eso es tan importante la comunión. Porque la comunión con Dios me lleva siempre a poner primero a Dios antes que a mí. Entonces, cuando era la hora, se sentó a la mesa él y con él los apóstoles. Qué lindo eso, pero cuando era la hora, y les dijo, cuánto he deseado, dice el Señor, comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Qué preciosa la expresión del Señor. Cuánto había esperado ese día, cuánto había deseado que llegue ese día en el cual celebraría esa última Pascua. Llegaría al fin la Pascua, porque así como el fin de la ley, Romanos 10:4, es Cristo, el propósito, el fin, el propósito por el cual se celebró, se estableció la Pascua, tenía como final el sacrificio de Cristo. Una vez que Cristo estuviese presente, antes en su muerte el Señor sería ese cordero que en figura representaba el sacrificio que Él haría. Por eso Él dice, cuánto he deseado, porque Él desde la eternidad, desde que fue establecido por Dios, hasta cuando el hombre pecó, el Señor estuvo esperando ese día, en el cual Él quitaría para siempre el pecado. Por eso el Señor no reposó hasta después de su sacrificio. Por eso dice, porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hasta que se cumpla en el reino de Dios, hasta que el reino de Dios sea establecido. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Esto es muy interesante también, porque cuando se estableció la Pascua, en la Pascua no había vino. La Pascua nunca fue instituida y había un mandamiento de beber la copa de vino. No se habla del vino. Seguro tomarían vino, pero no se hablaba del vino. Acá es el Señor Jesús quien introduce la copa. ¿Por qué el Señor introduce la copa acá en esta última Pascua?
porque será esa copa que él tomará después para decir: esta copa es mi sangre que por vosotros, porque es la copa de vino, no es del jugo. Por eso cuando os digo que no beberé más del fruto de la vid, ¿qué quiere decir? ¿Cuál era el fruto de la vid? Por eso acá lo que quiero que entiendan la gente que, por favor, no quiero ofender a nadie, no quiero ofender, pero tengo que decirle que es ignorante en cuanto a esto. Es ignorante. Porque muchos dicen que el vino es pecado. Si el vino fuera pecado, entonces Jesús pecó. Primero porque tomó vino y segundo porque produjo vino el Señor. El Señor en las bodas de Canaán transformó el agua en vino. Y cuando vino, dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Y lo acusaban de hombre comilón y bebedor de vino. Porque el Señor bebía, pero nada más que bebía lo justo. No bebía además, porque el vino no es pecado. El vino, dice la Biblia, que alegra a Dios. El Señor tomó muchas veces el ejemplo del vino. Aún en la parábola de los odres, a donde se guardaba el vino. Nadie pone vino nuevo en odres viejos, dice el Señor. Él utilizó el vino. Si el vino fuera pecado, el Señor no lo hubiera tomado. Por eso el Señor, cuando dice fruto de la vid, es lo mismo que fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El amor, el gozo, la paz, la bondad, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el fruto de la vid? La vid es la planta con la cual se produce el vino. La vid también era una figura de Cristo, era una figura de Israel. Después Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, porque Él sería el que traería gozo al Padre. ¿Cuál es el fruto de la vid? La uva. ¿Y la uva con qué se hace la uva? El vino. ¿Y por qué es el fruto? Porque el vino trae gozo a Dios, dice. El vino que alegra a los hombres y da gozo a Dios. Ahí en Jueces, capítulo 9, dice esto. Entonces, por eso es el fruto. Porque el fruto que Dios esperaba de Israel era la obediencia a la ley. Debía traer la alegría a Dios. Pero en vez de eso, ellos desobedecieron, violaron los pactos, se rebelaron contra Dios. Por eso Jesús tomó el lugar de vid. Ahora yo soy la vid verdadera, dice. Entonces, habiendo tomado la copa, ¿no?, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque él no tomó. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid. Hasta, no beberé más. ¿Por qué? Porque antes bebía. ¿Entienden? Por eso dice: no beberé más. Si no, él diría: nunca bebí, yo no voy a tomar del vino. Pero no, él bebía. Por eso dice: no beberé más. ¿Hasta cuándo? Hasta que el reino de Dios venga. Hasta que se establezca el reinado de Dios sobre la tierra. ¿No? Bueno, hasta ahí es la Pascua. El Señor terminó, celebró esta última Pascua. Y ahora va a comenzar nuevamente tomando el pan y la copa para establecer lo que es la cena del Señor, el nuevo memorial. Porque la Pascua llegó a su fin. El cordero, el animalito, ya había sido sacrificado. Ellos estaban comiendo la Pascua. El Señor tomó la copa, introdujo la copa, y ahora va a tomar el pan. Y dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió. Y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros. Ahora ya no es más un cordero que ellos tendrían que sacrificar. Porque ahora sería el mismo Señor Jesús quien iría a ser ese cordero. Quien iría a ser el cordero que debía ser sacrificado. Por eso Él dice: esto es mi cuerpo que por vosotros he dado. Ahora ya Él sería el que ofrecería su vida para ser sacrificado en ese altar. Haced esto en memoria de mí, de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Es el nuevo pacto. Primero entiendan bien, es el nuevo pacto que Dios hace con Israel. Porque la iglesia no es un nuevo pacto, la iglesia nunca tuvo un antiguo pacto. La iglesia nunca tuvo un antiguo pacto.
Si no, sí sería uno nuevo. Nada más que hoy nosotros nos beneficiamos de ese sacrificio, de ese nuevo pacto, porque Israel lo rechazó. Israel lo rechazó. Entonces nosotros recibimos las bendiciones que Israel rechazó. Entramos a ser los herederos ahora de esa bendición. Por eso dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Por eso el Señor dice, ahora es no solo mi cuerpo que por vosotros es dado, no, sino también es mi sangre, es mi vida, que será derramada hasta la última gota de sangre, mi vida puesta en sacrificio por ustedes, que por vosotros se derrama. Porque Él ofrece su vida no en sacrificio por Él mismo, porque Él no necesitaba redención. Él ya era perfecto en su vida. Él podría haber vuelto al cielo sin haber pasado jamás por la cruz, por sus mismas perfecciones. Pero pasó por la cruz, y estando en la cruz en las últimas 3 horas, el Padre carga el pecado sobre nosotros para que por medio de su vida Él pueda librar la nuestra. Su sacrificio fue por nosotros, por vosotros se derrama. Entonces nosotros cuando celebramos la cena del Señor, ¿qué hacemos? ¿Sacrificamos un cordero? ¿Comemos la Pascua? ¿Comemos panes sin levadura? ¿Con hierbas amargas? No, no hacemos eso. ¿Por qué no? Y porque nosotros, nuestra Pascua, que es Cristo y ya fue sacrificada, nosotros lo que hacemos es saber que ya el pecado fue quitado para siempre, gracias a su sacrificio. Hoy tomamos pan común, un pan. Es importante en la cena del Señor la figura de un pan, no pancitos, no pedacitos de pan partidos, porque eso no me habla de una unidad. Nosotros, con ser muchos, cuando participamos de aquel un pan, como dice en el libro de Primera de Corintios 10, 16, 17, dice 10, 16, el pan que partimos, el pan, el un pan, no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, no pancitos. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, o sea, el pan entero sobre la mesa del Señor es una figura de la unidad del cuerpo de Cristo. El pan partido sería una figura de la desunidad. Y el Señor murió para hacernos un cuerpo, un pan. Un pan. Por eso todos esos detalles sí son importantes, porque es seguir al hombre del cántaro de agua, obedecer de acuerdo a lo que la Escritura dice. Yo me acuerdo que una vez fui a predicar a una iglesia en Buenos Aires, en Ituzaingó, y el hombre que servía el vino servía las copitas, me acuerdo. Y estaban las copitas de vino y las copitas de jugo. Y yo cuando le pregunté, le digo, ¿y esto qué es? Y me dice, no, nosotros celebramos la cena con vino, pero vino un hermano que le molestaba, que no tomaba vino. Y que él no quería vino. Entonces nos pareció bien por el hermano poner jugo. ¿Y cómo por el hermano? Y si el hermano no le gusta el vino, que no participe de la cena. Si él no quiere sujetarse a lo que está escrito por Dios, ¿qué vamos a obedecer? ¿Vamos a deshonrar a Dios para que no se ofenda al hermano? Que no participe, que se busque otro lugar. Acá no está para que cada uno en la cena del Señor ponga sus reglas. Ah, no, a mí no me gustan las copitas, a mí no me gusta el pan entero, a mí no me gusta que otro se ponga la copa en la boca, yo tengo miedo de contagiarme. Ah, no, yo fui exalcohólico, no puedo probar un poquito de vino porque me puedo volver alcohólico. ¿De dónde sacaron esa pavada? ¿De dónde inventaron esas pavadas? Que por tomar en la cena del Señor un creyente un poco de vino se va a volver al alcoholismo. Si esa persona vuelve al alcoholismo es porque nunca fue libertada. El Señor me hace libre. Entonces, decir que un hermano por una copita de vino se va a volver al alcoholismo, esa es una barbaridad. Ese hermano entonces nunca fue libre, nunca fue salvo, nunca se convirtió. Porque Cristo nos divierte. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Entonces,
Yo no puedo cambiar las reglas establecidas por Dios porque hay hermanos que les molesta. Porque hay hermanos, no. Mi deber es someterme a lo que está escrito y hacer las cosas como Dios la establece. Ese es el problema que hoy tiene la iglesia. Era como decíamos anoche en el discipulado con los hermanos, que estuvo tan lindo, tan lindo. Ayer tuvimos la primera reunión de discipulado y muchísimos hermanos vinieron. Una cantidad hermosa, un grupo hermoso se armó de hermanos, y cuando estábamos estudiando el libro del Deuteronomio, llegamos al capítulo 1, versículo 3, a donde dice: y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, y ahora subrayen, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado. O sea, todo lo que Moisés enseñaba era lo que Jehová le había mandado. Era seguir al hombre del cántaro del agua. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras de humana sabiduría, sino que no me propuso otra cosa que predicar a Cristo y a este crucificado, dice Pablo. Pablo tampoco predicaba de su voluntad. Moisés tampoco hablaba por su voluntad. Hablaba todo lo que Dios había mandado. Y ese es el problema que tiene la iglesia hoy, que hoy la iglesia ha cambiado toda la palabra de Dios. Como este hermano que me llamó diciendo: no, ¿y por qué la hermana no puede? ¿Y por qué? Porque a vos te gusta que la hermana hable, por eso vamos a cambiar lo establecido por Dios. Vuestras mujeres callen, no les permito. Así como también la ley lo dice, y sepan que los que os escribo son mandamientos del Señor, y punto. Se terminó. Igual que las lenguas. El que quiera hablar en lengua extraña, calla en la congregación. ¿Por qué los pentecostales siguen hablando en lengua? Porque hacen lo que ellos quieren. Porque cada uno establece sus propias normas, sus propios principios, porque hay cosas que le molestan, porque hay cosas que les parece mejor, como si ellos fueran mejor que Dios, más sabios que Dios. ¿Acaso la Escritura no es perfecta? ¿Acaso toda la Escritura no es inspirada por Dios? ¿Acaso la Escritura no tiene todo lo que nosotros necesitamos para alcanzar la madurez? Y sí, Daniel. Y bueno, ¿y entonces por qué querer agregar o quitar cosas de las cuales ya Dios las estableció? Entonces, esto es lo que el Señor estableció cuando Él estableció la cena del Señor. Por un lado vimos la Pascua, sí, por un lado vimos la Pascua, pero por el otro lado vemos la cena del Señor. Cuando queremos ver cómo se estableció la Pascua, bueno, vamos a leerlo, vamos. Éxodo capítulo 12. Ahí en Éxodo capítulo 12 se establece con mucha claridad lo que es la Pascua. Lo que es la Pascua. En Éxodo capítulo 12 habló Jehová, versículo 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes, por el mes de Abib, os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. O sea, para Dios, Israel había empezado en Abraham, es verdad, pero la historia de Israel para Dios como nación comenzó a partir de este día. Este será el principio de los meses. Este será el tiempo en donde ahora Dios establecería en medio de ellos su habitación, porque antes no lo podía hacer hasta que el cordero no hubiese sido sacrificado. Ahora Dios sacaría a Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida y haría su habitación en medio de ellos, pero no lo podía hacer hasta que el cordero no fuese sacrificado. Es lo mismo que hoy. Hoy también Dios habita en el corazón de cada uno de los creyentes y en medio de la iglesia. ¿Pero por qué lo puede hacer? Porque ya el cordero fue sacrificado. Si no, Él no podría haber hecho su habitación. Bueno, y de ahí del versículo 3 en adelante se establece la Pascua. Versículo 12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Bueno, ¿quieren que los lea todo? Se los leo todo, vamos. Así como leí Lucas 22, voy a leer esto también. Versículo 3, leemos: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, dice Moisés, ¿no? Dirigido por Dios: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero,
Entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada persona haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ahora subrayen especialmente lo que voy a leer, escuchen, versículo 14. Y este día, ven, este día, esa una vez por año, ese día que estaban en Egipto, que esa noche Dios desencadenaría los terribles juicios de muerte sobre Egipto. Y este día, el día del sacrificio del Cordero, os será en memoria, y lo celebraréis. ¿Quién? Israel. Israel, no la iglesia. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová, porque Jehová, no dice para Jesús, aunque Jehová es Jesús, porque Jehová es el nombre que toma el Señor en su pacto con Israel, con Israel. ¿Por qué la palabra Jehová en el Antiguo Testamento aparece 7000 veces y en el Nuevo Testamento no aparece una sola vez? Porque ese mismo Jehová vino a nacer en forma humana con el nombre de Jesús. La palabra Jesús significa Jehová Salvador. Él es Jesucristo porque es hombre y Dios a la vez. Y el nombre Jesucristo es el nombre que toma Jehová en su pacto con la iglesia, en su nuevo pacto con Israel y con la iglesia. Jesucristo, Jesucristo. Por eso dice, pero acá no, acá dice, y este Dios será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Versículo 25 y 28, y ahí termino. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito, ¿ven? Una vez por año. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron, escuchen, puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Qué lindo. Y los hijos de Israel le hicieron puntualmente, qué importante, puntualmente, así como Jehová había mandado. Seguid al hombre del cántaro de agua, puntualmente, como Jehová, como Jesús lo había dicho. Qué hermoso, ¿no? Qué precioso. Esta es la Pascua, un recordatorio que celebraba Israel de lo que Dios hizo en Egipto cuando los libró por la sangre de... ¿Por qué los libró? Por la sangre del Cordero. Todas las plagas que habían caído antes no podían nunca haber permitido que Jehová hiciera su habitación en medio de ellos, ni que fuesen librados del poder de Faraón, pero sí el Cordero. La muerte del Cordero hizo que Dios pasara por alto, cubriera ese pecado y pudiese Israel ser redimido, porque ese Cordero
Era una figura del verdadero Cordero, que un día sería sacrificado. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. 4000 años esperó el Señor hasta el día de su sacrificio. Bueno, esa es la Pascua. Ahora, ¿qué es la Cena del Señor? La Cena del Señor ya lo leímos lo que dijo Jesús. Ahora leamos lo que dijo Pablo. En el capítulo 11 de Primera de Corintios, versículo 23, dice, porque yo recibí del Señor. Bueno, la Cena del Señor empieza a partir del capítulo 10, 16, a donde empieza por la mesa. Pues nadie puede cenar si no se sienta en una mesa, por decir así. Entonces en el 10:16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y en el 21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y después viene el orden en la cena, el orden cristiano, del lugar que debe ocupar el hombre y la mujer. El hombre con su cabeza descubierta, la mujer con su cabeza cubierta, en silencio, ¿no? Ahí se explica todo, fíjense en lo importante. Después hay una reprensión por parte de Pablo en cuanto a los desórdenes, porque iban a la mesa del Señor, a la cena del Señor, y como se celebraba con vino, algunos aprovechaban el vino para emborracharse. Si fuera con jugo no se emborracharían. Entonces Pablo tuvo que ordenar eso, y el tema de los desórdenes que había con los más pobres, los que tenían comían, los que no, bueno. Y en el 23, sí, ahora va a hablar de la cena en sí, y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, que es lo que leímos en Lucas 22, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. O sea, cuando el Señor lo celebra estaba vivo, todavía no había sido consumado el sacrificio. Por eso cuando Él toma el pan y dice, esto es mi cuerpo, no era su cuerpo, era un pan. Era una figura, un símbolo. No es como dicen los católicos, los curas, que cuando toma el pan en el cura y ora, se transforma literalmente en el cuerpo. ¡Mentira! Mentira del cura, que es un mentiroso. Eso es pan, no es literalmente, como dice él, la transubstanciación, que por la oración del cura el pan se transforma en el cuerpo y la copa de vino en la sangre. ¡Mentira! Ese pan sigue siendo pan siempre. Cuando vos lo comes antes que el cura ore, tiene gusto harina y agua, pan. Y cuando después que ora, sigue teniendo el mismo gusto. Y si vos dejás el pan, a los 2 o 3 días va a estar verde, lleno de hongos. Y como el cuerpo de Jesús se va a transformar en hongos, se va a pudrir. Si fuera el cuerpo, ¿cómo se va a pudrir el pan? No, mentira, sigue siendo pan. Y el vino, vos lo probás antes que el cura ore, es vino. Y después que ora sigue siendo vino. No es sangre. Eso es una mentira del cura. Una mentira. Por eso, cuando el Señor estableció la cena, Él estaba vivo. Estaba su cuerpo por un lado, vivo, y su sangre en su cuerpo. Cuando Él tomó la copa y dijo, mi copa es en mi sangre, eso era un símbolo. El vino es una figura de la sangre de Cristo, el pan es una figura del cuerpo de Cristo. Ahora, Pablo acá ya no. Pablo acá explica la cena después que el sacrificio ya fue consumado. Por eso él dice, y acá lo que dice Pablo es interesantísimo, porque la cena del Señor no es algo que Pablo le puso sus arreglos. Pablo no le puso ningún arreglo. Nada más que él dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Siempre es en memoria de Él.
Por eso la cena del Señor no es para hacer predicaciones del Evangelio. La cena del Señor no es para dar enseñanzas bíblicas. La cena del Señor no es para ponerse a contar testimonios. ¿Cómo yo en la cena del Señor me voy a poner a contar que yo fui y le prediqué a este, que yo fui? No, la cena del Señor es una reunión de adoración. Es todo para el Señor. No es para contar testimonios, no es para contar mi vida personal, no es para pedir oración. No es para pedir oración. Es totalmente todo para agradecer a Dios por Jesucristo. En memoria de mí, no de nosotros. Así pues, todas las veces, dice, que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Esa palabra anunciáis está en plural, no es la muerte del Señor anuncia. No es como hacen los bautistas o los pentecostales, que la cena del Señor la celebra uno solo y los demás participan, pero no hablan una palabra. La cena del Señor, ahí tenemos la libertad todos, de tener la libertad de los que están en comunión, los que aceptaron a Cristo, han sido bautizados y están en comunión, ¿no? Los que son aprobados, los que están en comunión, pueden participar de la cena, expresar un himno, orar, leer una porción de las Escrituras. Los varones lo hacen públicamente, las mujeres en su corazón, pero somos todos sacerdotes, no uno solo, no hay un solo sacerdote. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, que es indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, o sea, el que come y bebe, el que participa de la cena, sin discernir, sin entender lo que significó para Jesús la muerte en la cruz, el precio que él tuvo que pagar, el sacrificio inmenso que él tuvo que hacer, y de llegar a ser maldición, el que no entiende, el que come y bebe sin discernir, sin entender lo que significó para Cristo y para nosotros el sacrificio hecho en la cruz, come juicio y bebe para sí. Y ahí pues continúa explicando. Entonces, ¿qué es la cena del Señor? Para resumir, porque ya me tengo que ir. ¿Qué es la cena del Señor? Primero es un memorial de su muerte. Haced esto en memoria de mí. Anunciáis su muerte, dice. Hacemos una memoria de que un día el Hijo de Dios vino a este mundo, tomó la forma humana y murió en la cruz. ¿Por qué murió? Y por nuestros pecados. Hacemos la memoria de que el Señor un día vino y murió. Segundo, hacemos la memoria, o sea, lo que primero hacemos hacemos un memorial de su persona. Ese sería lo mejor, el primer punto, de lo que Él es. Porque la cena del Señor, lo que primero es un memorial de su persona. Discúlpenme, yo me estaba expresando mal. Es un memorial de su persona, de lo que Él es, el Hijo de Dios, el puro, el perfecto, el inmaculado, aquel que jamás pecó. Hacemos una memoria de lo que Él es como persona. Segundo, hacemos la memoria de su obra, de lo que Él hizo. Ahora sí, de lo que Él hizo. Entonces, primero hacemos la memoria de su persona, de lo que Él es, y segundo, hacemos la memoria de su obra, de lo que Él hizo, que fue a la cruz, dejó el cielo, descendió a estas partes más bajas de la tierra, cargó sobre Él nuestros pecados en la cruz, murió, ofreció su vida por nosotros. Anunciamos su muerte hasta que Él venga. Tercero es una proclamación la cena. ¿Por qué es una proclamación? Porque nosotros anunciamos su muerte y su muerte. Lo proclamamos al mundo. Damos un testimonio de que acá en el mundo está la mesa del Señor, a donde se reúne la iglesia, a donde anuncia su persona, su obra. Y después lo hacemos hasta que Él venga.
porque el Señor volverá. El Señor muy pronto volverá. Qué precioso, ¿no? Eso es la cena del Señor. Un memorial de su persona, un memorial de su obra, una proclamación de lo que Él es y lo que Él hizo, y un anuncio que damos hasta que Él venga, porque el Señor volverá. Y si me fuere, dijo Jesús, vendré otra vez. Ahora, ¿quiénes pueden adorar? ¿Quiénes pueden participar de la cena del Señor? Solamente todos aquellos que primero hayan nacido de nuevo, segundo, estén bautizados, tercero, perseveren en la doctrina, cuarto, estén en comunión con Dios y con la Iglesia, porque la Iglesia es la que autoriza y desautoriza, es la que recibe y excluye. Eso es fundamental, y recién ahí pueden participar. Entonces el primer paso es aceptar a Cristo, segundo el bautizarse, el tercero es perseverar en la doctrina, y el cuarto es en la comunión unos con otros. Porque la cena del Señor, dentro de todos los significados que ya dijimos de lo que es, también es una expresión pública. Nosotros al partir el pan, al beber la copa, estamos dando una expresión pública de nuestra comunión con Dios y entre los hermanos. Estamos diciendo que acá está la mesa del Señor, el lugar a donde mostramos la comunión, la unidad, de que somos uno en Cristo. Porque cada asamblea local es una expresión de toda la Iglesia. Y en cada lugar a donde se levante la mesa del Señor, ahí se expresa la unidad del Espíritu, hecha gracias al sacrificio de Cristo, que nos unió a todos en un solo cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que celebramos nosotros hoy? La cena del Señor. La cena del Señor, no la Pascua. La Pascua la celebran los incrédulos, los que nunca aceptaron a Cristo, no los cristianos.